Buenas noches y que el favor y la gracia de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Bueno, estamos estudiando el libro de Romanos. Hemos avanzado ya un poco y hoy vamos a leer en el capítulo 8, los versículos del 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por tanto, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bueno, que el Señor en su gracia depare grandes y ricas bendiciones a nuestros corazones y a nuestras vidas. El solo hecho de leer la palabra y un texto tan glorioso, eso ya trae mucha alegría, mucho ánimo espiritual. Bien, en los versículos del 14 al 25 del capítulo 7, miramos a un gran apóstol, el apóstol Pablo, como un ejemplo para todo creyente. En esa lucha, en ese conflicto de su hombre espiritual y el hombre viejo, la nueva naturaleza y también esa naturaleza depravada, malvada que recibimos de Adán. Y la impotencia en que él se ve de poder libertarse definitivamente del pecado. Así es que lanza un gemido, un lamento en el 24, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Se ve imposibilitado de poder triunfar frente a esa tendencia natural del pecado, a esa vieja y degenerada naturaleza que recibimos de Adán. Y nos muestra el camino ya de la victoria en el versículo 24, en el 25. Gracias doy a Dios, Dios el Padre. Aquí vamos a ver al Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Santo. Dios el Padre dice, gracias sean
dadas, gracias doy a Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Dios el Padre y Dios el Hijo. Dios enviando a su Hijo en su gracia. Dios diseñando el plan de redención. Nuestro Señor Jesucristo llevando a cabo el sacrificio y la ofrenda, la obra perfecta en la cruz del Calvario. Su muerte y resurrección es la base de nuestro perdón y salvación para todos los creyentes. Y ya en el capítulo 8 vemos el triunfo. El triunfo no está en nosotros mismos. El triunfo está ya en la tercera persona de la Trinidad, en el Espíritu Santo. Qué puerta maravillosa se abre en el capítulo 8. Qué declaración tan extraordinaria. Y vemos que el triunfo entonces está en la persona del Espíritu Santo. Quiero entonces, teniendo como base esto, hacer dos lecturas. La primera, en Efesios capítulo 1, del 1 al, digamos, 1, 13 y 14. Porque esto es muy bueno, es algo hermoso de la palabra del Señor y una bendita realidad en nuestras vidas. Para que arranquemos de allí, porque vamos a hablar bastante del espíritu y de la carne, de los dos contrarios. Pero quiero que refresquemos la memoria de lo que tenemos en Cristo Jesús. Dice el versículo 13 del capítulo 1 de Efesios. En él también vosotros, habiendo recibido la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la realización de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ya había hablado el apóstol de los judíos creyentes. Ahora se enfoca en los efesios, en los gentiles, en los que no pertenecían al pueblo de Israel. Y da como el proceso del hombre y de la mujer pecadores para llegar a Cristo. Así también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído la palabra de Dios, el evangelio. Y luego hay una reafirmación. Habla del mismo evangelio, pero en otras palabras. Dice, el evangelio de vuestra salvación. Las buenas nuevas de salvación. Así es como comienza uno. Oyendo la palabra, el evangelio de nuestra salvación. Las buenas nuevas de salvación. Y luego dice, habiendo creído en él. Esa es la base. Reconocer que el pecado nos ha alcanzado. Pedir perdón por nuestros pecados a quienes hemos ofendido, que es al Dios Todopoderoso y Eterno. Y creer, depositar la fe única y exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo. Que Cristo no sea uno más de nuestros dioses, no. La salvación solamente se encuentra por la fe en nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz de Calvario, que fue sepultado y resucitó, que fue exaltado a la diestra de Dios después de haber ascendido y que muy pronto vuelve por un pueblo que le está esperando. Ahí comienza la vida nueva. Cuando nosotros creemos, dice que recibimos el Espíritu Santo, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso se da esa transformación tan grande, porque hay un nuevo nacimiento, porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, sellados con el Espíritu Santo. Un Señor nos habla de propiedad, de pertenencia, de seguridad. Eso es lo que tiene por la gracia de Dios cada creyente. Al Espíritu Santo, sellado con el Espíritu Santo. Le pertenecemos al Espíritu Santo. Dios se compromete de que nos guardará durante este peregrinaje por este mundo hasta que nos encontremos con Él, hasta que nuestro cuerpo sea redimido. Sellado con el Espíritu Santo de la promesa.
Dios había prometido en su palabra, nuestro Señor Jesús prometió el envío del Espíritu Santo después de ser glorificado. También nos habla del Espíritu como las arras. Está en nosotros como ese anticipo de que todo lo que después para que todo lo que el Dios ha prometido será cumplido plenamente. Esas arras, ese anticipo, mora el Espíritu Santo. Él hace ese papel de anticipo, pero un día vamos a tener todo completo, todo el pago en su totalidad. ¿Cuándo? Cuando venga el Señor Jesucristo y cuando nuestro cuerpo sea redimido, porque por ahora nuestra alma y nuestro espíritu ya han sido redimidos, pero nuestro cuerpo todavía no. Pero tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La posesión adquirida es entonces la redención de nuestro cuerpo, un cuerpo nuevecito, un cuerpo sin pecado, un cuerpo para vivir por la eternidad en el cielo. Todo para alabanza de su gloria, para alabanza de nuestro Dios. Finalmente aquí en 1 Corintios capítulo 6, dice los versículos 19 y 20. Hablando el apóstol Pablo a los Corintios, versículos 19 y 20 del capítulo 6. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué maravilla de la gracia de Dios. Pensar que hombres y mujeres, que éramos una vergüenza de la sociedad cuando estábamos en nuestra vida de inconversos, ahora somos templos, santuarios del Espíritu Santo. Él mora en nosotros. Lo tenemos como una dádiva, como un presente de Dios. Porque nosotros fuimos comprados a un gran precio, la sangre, la vida de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces nos exhorta a glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Sí quería hacer énfasis en el Espíritu Santo de la promesa, en ese sello y en esas arras, porque el triunfo, capítulo 8, en la vida cristiana lo vamos a tener en esa persona bendita del Espíritu Santo. Siga usted, mi querido hermano. Tenga la onda. Buenas noches a todos. Sí, el audio está bien, ¿no? Listo, entonces vemos que en estamos Romanos capítulo 8. Hace 8 días, cuando nos hablaba de que en el versículo 1, de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, miramos unos versículos de los cuales Dios en su infinita misericordia, por medio de su Hijo, nos perdonó de todos nuestros pecados, pero claro está, creyendo en Él. Y dice en Primera de Corintios que decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Esa es la garantía o una bendición que tenemos aquellos que recibimos a Cristo en nuestro corazón, que Dios ya no se va a acordar de nuestro pasado, ni de nuestra vana manera de vivir,
sino que ya nos toma en cuenta lo que hagamos en adelante, de ahí en adelante. Se le considera en Romanos capítulo 8, del 1 al 13, 14, el cuadro de las bendiciones. ¿Por qué el cuadro de las bendiciones? Porque demuestra muchas cosas en las cuales somos bendecidos en Cristo Jesús. El hecho de que aceptemos a Cristo en nuestro corazón nos dio Dios el privilegio, como está en el versículo 1, que dice, ninguna condenación hay. O sea, ya Dios no nos va a juzgar por nuestro pasado, una. Dos, no nos va, no, ya no el infierno, ya no vamos a poder, se puede decir, estar allá, porque el contraste es que aquel que tiene a Cristo gozará de la vida eterna, y el Espíritu Santo es el que habita, en el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. El Espíritu Santo ha sido el que nos libra ya nos libra, nos guarda, nos protege, cuántas cosas que hace el Espíritu Santo a favor de nosotros, que también hay en otra parte de las Escrituras que dice que el Espíritu Santo gime por nosotros, él corrige de pronto errores que podamos decir, él los transforma, y todas cuantas cosas más. El versículo 6 dice otra bendición, que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En el versículo 6 del capítulo 8 dice que el ocuparse del Espíritu es vida y paz, aunque siga siendo, como decía nuestro hermano Luis Emilio, sigue siendo el contraste entre la carne, la ley del pecado, la carne y el espíritu, pero vemos más que todo las bendiciones espirituales en las cuales hemos recibido por medio de Cristo. Y los que tenemos la Reina Valera, podemos ver que dice viviendo en el espíritu. Cuando dice viviendo, o sea, quiere decir que es un actuar continuo, una relación diaria con el Señor, que nos va a producir efectos positivos a favor de nuestras vidas. Entonces, vemos que todo el capítulo 8 nos lleva a pensar en el cuadro de las bendiciones recibidas por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esos, hermanos. Bueno, mi hermano, estaba pensando solamente en el versículo 1 del capítulo 8 de Romanos. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Me resulta importante e interesante lo que dice el apóstol Pablo aquí, porque ya como nos comentaba nuestro hermano Luis Emilio, en el versículo 24, el mismo apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y los historiadores, hay algunos que dicen que a los condenados en ese tiempo, a los que eran malos y perversos, los encadenaban o los ataban junto con el cadáver de un muerto. Mientras ese cadáver se estaba pudriendo, ellos vivos estaban contemplando esa putrefacción y ese olor. Tal vez habían gusanos allí que salían de ese cuerpo muerto que estaba atado al cuerpo vivo del condenado. Algo similar ocurre con el inconverso. El pecado ha
produjo, mejor, el pecado produjo en el hombre Isaías dice que el hombre está enfermo desde la cabeza, desde los pies hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Podemos pensar, mis queridos hermanos, en la vida que teníamos antes como inconversos. No teníamos nada bueno. Estábamos enfermos en sentido espiritual, pero cuando se conecta el versículo 25 con el versículo 1 del capítulo 8, habla de una persona, Jesucristo. Qué bueno es pensar, querido hermano y hermana, que cuando miramos al Señor Jesucristo, el que no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, el que no hizo maldad en este mundo, pero murió como un delincuente, aquel que fue puesto en una cruz, aquel que fue muerto allí en esa cruz, esa persona bendita, nuestro Señor Jesucristo, nos permitió ya no tener ese cuerpo de muerte, ya no irnos a la condenación. Por eso dice el versículo 1, ahora pues, ninguna condenación, es decir, cero condenación. Ya no vamos al infierno, ya no nos vamos a condenar en ese lugar de tormento, pero hay una condición para eso. No es porque es automática una salvación, no. La salvación no es automática, y la misma Biblia lo manifiesta. Hay una condición para que tengamos cero condenación o para que no haya ninguna condenación, y eso es estar en Cristo. Si usted aún no está en Cristo, aún sobre usted hay un juicio, y después de ese juicio hay una condenación. La misma Biblia dice que después de la muerte viene el juicio. Y si recordamos Apocalipsis 20:15, los que no se hallaron escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, el Señor Jesucristo no nos da condenación, no hay condenación para el que cree en el Señor Jesucristo. Esa es la condición para no tener condenación. Pero también el versículo 1 me habla de un caminar constante, continuo, una transformación. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay un caminar distinto para el creyente. Hay una forma de ver las cosas muy distinta como se las veía antes. Y si no estoy mal, el capítulo 12 de Romanos, el versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. No debemos seguir el molde del mundo. Si ya no tenemos condenación, si la condición la hemos cumplido, que hemos estado o estamos en Cristo Jesús, y esa expresión, los que están en Cristo Jesús, me muestra que yo he confiado en aquel que murió en la cruz por mí, que yo creo en él, que yo lo he aceptado como mi Señor y mi Salvador, que yo sé que él pagó por mí, como ya lo decía nuestro hermano Luis Emilio. Fuimos comprados con precio, o por precio, perdón, que Cristo Jesús pagó por nuestra deuda, esa deuda que era impagable, esa deuda que no la podíamos pagar ni en toda nuestra vida.
ni en la eternidad, pero que Él vino a pagarla. Entonces me lleva a pensar, mis queridos hermanos, que la condición siempre va a estar allí. No hay otra forma como no tener ninguna condenación. No hay otra forma para alcanzar la salvación. No hay otro recurso que Dios ha dado para que podamos tener vida eterna en los cielos. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente el Señor Jesucristo. De lo contrario, podríamos pensar en que la persona que no tiene aún en Cristo está aún en condenación, aún no ha nacido de nuevo, aún está muerta en sentido espiritual, y que su eternidad, su futuro eterno será allá en el infierno, aquel lago que arde con fuego y azufre. Pero pensar, mis queridos hermanos, que el Señor Jesucristo pagó por nosotros, no solamente para ser salvos, sino para andar conforme al Espíritu, vivir una vida en santidad, pero también vivir una vida en consagración al Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Gracias, mi hermano Mauricio. Y sí, como digamos, retomando los aportes, las ideas que nuestros hermanos han venido realizando, ¿no? Estamos ahí mirando Romanos 8, de los capítulos, ¿no? Capítulos 8 al 11, 8 al 11, ¿no? Pablo hace una descripción de la vida en el Espíritu y comienza declarando que el Espíritu asegura la victoria, ¿no? Hace posible la santidad. Pero sí, como lo han dicho los hermanos, ya yéndonos al versículo 1 de Romanos 8, ¿no? Ahora pues, inicia, ¿no? Ahora pues, debido al hecho de la salvación por la fe solamente, como nos ha explicado el autor en pasajes anteriores, teniendo en cuenta la gran obra, ¿no?, redentora de nuestro Señor Jesucristo, que se describe en Romanos 3, de 21 a 26, y 5, del 6 al 21, ¿no? Nos da un enorme mensaje esperanzador, una enorme promesa. Los cristianos liberados del juicio de Dios, ¿no? Los cristianos liberados del juicio de Dios. ¿A causa de qué? Los que están, ¿no? Esa posición tan maravillosa que nos ha colocado Dios, esa salvación tan grande que nos ha dado Dios solamente por la fe, mediante nuestro Señor Jesucristo, nos libra de la condenación, nos libra de la ira venidera. Qué gran privilegio, qué hermoso es contemplar entonces la palabra de Dios y tener esa seguridad. Este libro de Romanos, y en especial el capítulo 8, es un capítulo en el cual se nos va a declarar la seguridad de la salvación, la seguridad, la firmeza que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Y ese versículo 1 es tan poderoso, tan potente, ¿no? No hay ninguna condenación para aquellos que han nacido de nuevo mediante la fe en el Señor Jesucristo. Dice, nos da una consecuencia entonces, ¿no? El que es nacido de nuevo no practica, no anda conforme a su carne, sino anda conforme la guía del Espíritu Santo. Ahí luego le vuelvo a dar ya la palabra a nuestro hermano Luis Emilio. Estamos en el versículo 1, no sé, hermano, usted nos va guiando, la idea es de ir avanzando. Ha pedido la palabra a alguien más, pero recordamos que el estudio lo van llevando los varones en comunión, ¿no? Los varones en comunión, en la asamblea. Agradecemos entonces su comprensión y que sigan o continúen escuchando. Hermano Luis Emilio. Una intervención corta para dar espacio a los otros hermanos.
Es una declaración que lo deja uno asombrado. Es una declaración extraordinaria con la que se abre este capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hombres y mujeres pecadores, cenicientas como nosotros, ahora tener la seguridad de que no hay ninguna condenación, que somos salvos por parte de nuestro mismo Dios, es algo extraordinario, algo maravilloso. No hay ninguna condenación. ¿Por qué no hay ninguna condenación? Es porque alguien pagó el precio, el castigo por nuestros pecados. Nuestro Señor Jesucristo. Su muerte sustitutiva. En Él no había pecado. Él no hizo pecado. Él no conoció pecado. Pero murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. En Él, entonces, es que ya no tenemos ninguna condenación. Porque la deuda está completamente pagada. No ha quedado nada, absolutamente nada pendiente. La obra de Cristo quedó terminada. Él dijo en sus últimas palabras cuando colgaba en aquella cruz: consumado es. Ya no hay ninguna condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Los creyentes, los que hemos pedido perdón por nuestros pecados a Dios, que hemos creído de corazón en nuestro Señor Jesucristo, somos salvos por esa gracia bendita de nuestro Dios. Para ellos, que ya no estamos en el pecador y desobediente Adán, ya no estamos en él, estamos en Cristo, ya no hay ninguna condenación. Qué grandioso es esto. Nadie nos puede condenar, nadie nos puede acusar. Somos tan libres de la condenación como nuestro mismo Señor Jesucristo. Eso es algo demasiado grande, demasiado sublime. Él lo hizo todo. Pero hay condenación para el que no se ha arrepentido y ha creído en Cristo Jesús. La persona que no ha creído muere. Su cuerpo se va para el cementerio, su alma va directamente al infierno. Allí va a estar. Pero un día su cuerpo tiene que resucitar, acoplado, diseñado para pasar la eternidad en el infierno, en el lago de fuego. Cuando resucita su cuerpo, se junta con su alma que está en el infierno. Y se presenta la personalidad completa, espíritu en el cuerpo, allá ante el juicio del gran trono blanco. Ese es el juicio final. Hombres y mujeres de pie delante de Dios. Grandes y pequeños, con fama sin fama. Ellos no estaban inscritos en el libro de la vida porque no creyeron en el Señor. No se arrepintieron de sus pecados. No se sometieron a la voluntad de Dios. Por eso ahora están allí y serán condenados. Resucitan para condenación. Hay resurrección de vida para los creyentes y resurrección de condenación para los incrédulos. Y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Allá va a terminar la eternidad. Allá va a estar por toda la eternidad el que no ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí hay condenación para los que rechazan el incomparable amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero para los que hemos creído en el Señor, los que por la gracia de Dios y por la fe en Cristo hemos sido salvos, para nosotros ya no hay ninguna condenación. Para los que andan controlados, guiados por el Espíritu Santo y no por la carne, no según la carne, no según los dictados, la inclinación de la vieja naturaleza. Porque conocemos, y permítame, yo quiero leerle rápidamente, leerle nada más sin ningún comentario. En Gálatas capítulo 5, verso 16, dice así: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis
los deseos de la carne, la vieja y regenerada naturaleza que tenemos todavía, el asiento de nuestro pecado, donde se origina todo esto que va a enumerar ahora. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, dos contrarios. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Miren, en la carne, en esa vieja naturaleza, se da todo esto, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, hechicerías, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, los que viven tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más que bueno, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu Santo y lo que generan, lo que son las obras de la carne. Entonces, qué bueno, mis amados hermanos, que saber de que para nosotros ya no hay ninguna condenación. Nosotros mismos tampoco nos condenemos. No. Ya el precio, la deuda fue pagada. No se condene, mi hermano, usted mismo. Ande en la libertad con Cristo, nos hizo libre. Así que si el Hijo libertares, seréis verdaderamente libres. Él nos ha libertado de las consecuencias y de la esclavitud del pecado. Muchas gracias, mi querido hermano. Gracias, mi hermano Luis Emilio. Pedido la palabra a nuestro hermano William, quien le concedemos la palabra, hermano. Listo. Otra vez, si volvemos al versículo 1 de Romanos 8, que dice que ahora pues ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús, pues se me viene a la mente, ¿no? No sé si es pensamiento humano, pero veo que este versículo está totalmente relacionado con tres cartas del apóstol Pablo. Dentro de ellas la primera está en Romanos, obviamente, ¿no? La segunda, que está en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En el capítulo 1, si ustedes gustan, vamos al capítulo 1 de Efesios 1:3, del 3 hasta mejor dicho, del 3 hasta finalizar, el 14, nos da a conocer las bendiciones espirituales recibidas en Cristo. Un ejemplo, que nos dice el versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿en dónde? En los lugares celestiales. Recordemos lo que ayer nuestro hermano Luis Emilio hablaba de Juan 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Los lugares celestiales, la bendición, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Vemos todas las bendiciones recibidas, habidas y por haber en Cristo Jesús. De igual manera, en el versículo 4 de Efesios capítulo 1, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Una acción continua, como decía el hermano Mauricio, un diario vivir en Cristo Jesús, andando siempre, agradándole a él,
sin mancha y sin contaminación, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Miramos eso algo hermoso, que Dios desde tiempo atrás no miraba o miró nuestra condición de perdidos, pero envió a su Hijo por amor a nosotros y ya no nos mira como esos pecadores, como esos hijos de ira, como lo muestra en otros libros del Nuevo Testamento, hijos de ira, sino ya como sus hijos recibidos por medio de la sangre de Cristo. Dice en el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser hijos suyos por medio de Jesucristo. Desde antes de la fundación del mundo ya destinados para ser hijos suyos. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron, como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí vemos ese cumplimiento. Posteriormente, en el versículo 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos en el amado. Como lo dice nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios, sin mí nada podéis hacer. Y sin Cristo no estábamos destinados a una condenación eterna, como lo dice también en los Evangelios. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahí estábamos en la carta de Efesios, dice así, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y ahí estábamos nosotros, sin esperanza, pero ¿qué pasó en Cristo Jesús? Nosotros fuimos redimidos. Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y podemos contemplar ese amor infinito por Cristo Jesús. Y el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. Tenemos una herencia, una redención, según las riquezas de su gracia, no por nuestras obras, porque ya vemos que en Efesios capítulo 2 nos da un contraste, nos hace recordar nuestra vana manera de vivir y las bendiciones que tenemos en Cristo, la primera del 1 al 10, las bendiciones en Cristo, y el del 11 hasta el 22 de Efesios capítulo 2 nos lleva a pensar en el resultado que produjo la muerte de nuestro Señor Jesucristo o la crucifixión por amor a nosotros. ¿Qué produjo esa crucifixión? ¿Y cómo nos acercó a Dios por medio de ella? Entonces, eso nos hace ver en Romanos capítulo 8, versículo 2. Y seguimos, pues, la otra carta que es en Tito, y ahí nos dice que éramos antes hijos de ira, pero ahora, dice otra vez, nos lleva a recordar. Entonces vemos que todo esto, en el versículo 1 de Romanos 8, nos lleva a pensar en estos libros de cuán importantes somos para Dios, aquellos que ya recibimos la obra de Cristo en nuestra vida, y aquellos que de pronto están conectados y no han recibido el mensaje de salvación, de Dios está guiando para que conozcan que Dios los ama, que se aceptan a Cristo como su único y suficiente Salvador, pueden gozar de estas bendiciones, pueden disfrutar de la vida eterna, ya no verán condenación, ya no serán lanzados a un lago de fuego, sino estarán siempre con el Señor, gozando de esa herencia eterna que Dios ha prometido a aquellos que le aceptan como a su Hijo, como su único y suficiente Salvador. Así es como nuestro hermano William nos hace notar en el versículo 1 de Romanos 8, esa gran promesa, ¿no? Esa enorme bendición para aquellos que han sido salvos únicamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo, justificados únicamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice que pueden tener la certeza, ¿no? La completa seguridad que no habrá juicio para condenación
para ellos, de que la salvación que una vez obtuvieron nunca se va a perder. Pero ciertamente puede pensar alguien, entonces si es únicamente por la fe, yo puedo hacer con mi vida lo que bien me parezca, ya soy salvo. Entonces, como la salvación no es por obras, voy a seguir viviendo como a mí me plazca, voy a seguir haciendo lo que yo quiera. Ciertamente el mismo versículo nos da una evidencia de quiénes son los que han nacido de nuevo solamente por la fe en el Señor Jesucristo. Dice, los que no andan conforme a la carne. Si yo quiero tener una evidencia, si soy salvo, si he sido justificado por la fe, debo mirar mi vida, cómo estoy caminando, cómo es mi conducta, cómo es mi carácter, qué estoy haciendo. Yo ya digo que soy creyente, entonces ¿cómo estoy caminando? Si sigo caminando, practicando continuamente pecado y sigo en la misma vida que yo tenía antes de decir que yo soy salvo, antes de mi conversión, entonces muy posiblemente si ando continuamente en la carne y no me sucede nada, no pasa nada con mi vida, no tengo dolor de ofender al Señor, muy seguramente es porque no soy salvo. Antes bien, la evidencia es andar conforme al Espíritu, siendo guiados por el Espíritu Santo. Hemos hablado, hermanos, solamente por recordar, quien ha depositado, quien se ha arrepentido de sus pecados y ha depositado la fe en nuestro Señor Jesucristo, desde ese mismo instante viene a morar en su vida el Espíritu Santo. El que es creyente tiene al Espíritu Santo y el Espíritu Santo ciertamente lo va a guiar hacia cosas buenas, no lo va a guiar hacia cosas malas. El Espíritu Santo, si nos ve a nosotros actuando de manera pecaminosa, se va a contristar, se va a entristecer y nos va a decir que cambiemos esa forma de actuar, esa forma de pensar, que no lo sigamos haciendo. El Espíritu Santo va a ocasionar una tristeza para que nosotros volvamos a nuestro Señor Jesucristo, volvamos a lo correcto. Pero si no nos está ocurriendo esto, es porque tal vez no tenemos al Espíritu Santo, andamos practicando pecados y a diestra y siniestra. Pero qué bonita evidencia. El que ha nacido de nuevo es guiado conforme al Espíritu Santo y vamos dejando cosas que no convienen, vamos dejando cosas de la vida pasada, que ciertamente el que es creyente no quiere decir que no peque, sino que no tiene en su vida una práctica continua de pecado. A veces caemos, pero ahí está la oportunidad para arrepentirnos y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado, el sacrificio hecho en la cruz. Debemos recordar ese sacrificio, pero el que es creyente no tiene una práctica continua con su pecado, con su carne, se lleva bien con su carne, sino que mortifica, hay que mortificar la carne, hay que mortificar la pasada manera de vivir. El Espíritu es el que nos ayuda en estas cosas. Hermanos, entonces ahí tenemos el versículo 1, mi hermano Luis Emilio. Ya nos quedan 4 minutos, pero le concedemos la palabra, mi hermano, a usted en estos últimos momentos. Muchas gracias, mi querido hermano. Yo creo que como ya el tiempo se nos va agotando, nos quedan como aquí, a ver, nos quedan 3 minutos nada más. Sí, qué importante es saber de que la victoria no la tenemos en nosotros mismos, ¿no? La victoria la tenemos en la persona bendita del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, su obra principal es exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es entonces estar complacidos, dichosos por esta declaración, que para los que están en Cristo ya no hay ninguna condenación. Pero esto no debe ser licencia para vivir de cualquier manera.
somos llamados nosotros a dar fruto. Fruto, por una parte, desarrollando nuestros dones, el don o dones espirituales, esas capacidades que Dios nos ha dado para trabajar en la iglesia, para la edificación, para la construcción de la vida espiritual de cada santo en la iglesia. Pero también nos insta la palabra de Dios a dar fruto de carácter, fruto de carácter. Y ahí es cuando debemos acordarnos que cuando Cristo murió, yo morí. Cuando Cristo fue sepultado, yo fui sepultado. Pero cuando Cristo resucitó, yo resucité no para seguir la antigua vida con malos hábitos y el pecado. No, resucitamos con Cristo. Estamos en el poder de la resurrección de Cristo para vivir una vida totalmente renovada. Una vida que a Dios le agrade. Fruto de carácter. Ahí nos dice, cuando leíamos en Gálatas capítulo 5, el 16 en adelante. Vemos el fruto, ¿no? En singular. Porque tiene que ver con el carácter, con la manera de ser la persona creyente. Nos habla de esos adornos. Nos habla de esos adornos, de esas virtudes cristianas. Amor, está arriba de primero. Amor para con nuestro Dios. Amor para con nuestros hermanos. Y amor para con las personas de afuera también. Los que no han creído todavía en nuestro Señor Jesucristo. Gozo. El gozo del Señor, mi fortaleza es, cantábamos en otro tiempo. Gozarnos en el Señor. En Él tenemos el verdadero gozo. Gozo, paz. La paz que solamente Cristo puede dar. La paz que da el mundo es una paz egoísta, temporal, pero la paz que da Cristo es así, es genuina. Amor, gozo, paz, paciencia. Ah, cuánta paciencia nos hace falta para lidiar con nuestras dificultades, con las personas, en fin. Paciencia, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ser bueno con los demás. Bondad, generosidad, fe, mansedumbre, templanza, fe. Una fe bien importante, creyendo en Cristo, la fe salvífica. La fe en nuestro andar diario. Que hay virus, que hay marchas, que hay problemas. No, fe en nuestro Señor Jesucristo. Bien puesta, bien anclados en Cristo Jesús. Puesta la fe en Él. La fe, pero también la fe en las promesas de Dios. De que nuestro cuerpo, este cuerpo que nos humilla y que nos encierra, que nos cautiva, también será transformado, será redimido un día. Y para eso tenemos las arras. Para eso tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Es la garantía. Eso es, digamos, lo que Dios hace con nosotros para garantizarnos de que nuestro cuerpo, que se enferma y que se arruga y que termina en el cementerio, también será redimido. Mansedumbre, templanza, mansedumbre, largura de ánimo, templanza, dominio personal. Todas estas cosas maravillosas nos hablan de un andar en el espíritu y no en la carne. Cosas que valen la pena cultivar. Les recuerdo el pensamiento de un pensador cristiano. Si tu cristianismo no ha servido para cambiar tu carácter, tu cristianismo no sirve para nada. La vida cristiana es la entrega de una persona a otra. Dios nos salva para que seamos como ¿quién? Como el creyente más avanzado, como el apóstol Pablo. Sí, él dice que le imitemos a él como Cristo, como él imitaba a Cristo, pero la verdad que el modelo a seguir en carácter y conducta es nuestro Señor Jesucristo. Él nos salva para que seamos como su Hijo. Desde ahora comienza ese proceso, pero un día lo vamos a hacer tal cual. La vida moral, sin pecado, sin la presencia del pecado, porque el Señor tuvo el triunfo en la cruz del Calvario. Muchas gracias, mi querido hermano.